A veces el Señor nos recuerda cuán importante es ser libres. La Biblia habla mucho acerca de la libertad. De hecho, uno de los principios fundamentales que usted va a encontrar en la Biblia es la libertad. Pero el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que no somos libres para hacer lo que se nos dé la gana. Es decir, dice el apóstol Pablo que ahora estamos libres no para caer en el libertinaje. El libertinaje es no respetar nada, ningún principio, tener la oportunidad de hacer lo que quieras y cuando lo haces llegar al punto de quebrar o violentar algún principio, algún mandamiento, algún principio de moral, de ética. Y uno puede decir, pero soy libre de hacerlo. Incluso a veces nos justificamos diciendo, todo el mundo lo hace. O incluso podemos decir, pues nunca han cachado a nadie. O mientras no me cachen. Hasta hay una frase que dice por ahí, malo es robar y que te agarren robando. Y justificamos muchos actos o muchas cosas que hacemos, las justificamos bajo este principio de que no importa lo que hagamos. Si somos libres y tenemos la oportunidad de hacerlo, podemos hacerlo. Pero no nos damos cuenta que este libertinaje, no hablo de la libertad, estoy hablando de libertinaje. Este libertinaje nos lleva a volver a estar prisioneros. No nos damos cuenta de eso. Creemos que en el momento en que somos libres, en el momento que tenemos oportunidad de ser libres, podemos volver a nuestra vieja manera de vivir, volver a las cosas que hacíamos antes y que no haya consecuencias. Se nos olvida que antes ya lo habíamos hecho y que cuando lo hicimos hubo consecuencias. Una de las estadísticas más alarmantes en nuestro país y en muchos países de habla hispana, sobre todo de Latinoamérica, una de las estadísticas más alarmantes es que después de que alguien va a prisión y queda en libertad porque cayó en prisión por un delito menor, no sé, un robo sencillo, algo que después de un tiempo queda en libertad, alguna agresión, algún acto violento, algún desmán, algo que lo lleva a prisión, después de ese tiempo de haber estado en prisión, la persona al salir de la prisión vuelve a reincidir y recae y vuelve a practicar lo mismo que practicaba antes. Y como eso, cualquier cosa. Cuando tenemos problemas en el matrimonio por alguna mala actitud, algún mal comportamiento que tenemos y pedimos perdón por eso y nos perdonan, más tardamos en que nos perdonen que en volverlo a hacer. Y pareciera que el perdón nos da la oportunidad de vivir como nosotros queramos. Parece que el perdón nos da la oportunidad de hacer lo que nosotros queramos, pero se nos olvida un principio fundamental. Todo tiene consecuencias. Y si nosotros no aprendemos de nuestras lecciones pasadas, si nosotros no aprendemos de lo que vivimos en el pasado, de lo que hicimos en el pasado, estamos propensos a repetir la misma historia. Y entonces la Biblia sí habla de la libertad. La Biblia sí habla y sí enseña que Dios quiere hacernos libres. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Y en otra parte, en el mismo Evangelio de Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la oportunidad que Dios tiene para nosotros es una oportunidad de vivir en libertad, de vivir libres. Dios no nos quiere atrapados, aprisionados, llenos de barrotes alrededor de nosotros que impidan que nosotros podamos andar en libertad. Y hay muchas cosas que nos aprisionan y nos hacen vivir bajo una atadura, bajo un tormento, bajo una opresión, que sin darnos cuenta caminamos en eso, nos movemos en eso, vivimos en eso. Y creemos, lamentablemente creemos que somos libres y que podemos hacer cualquier cosa sin que haya consecuencias. Hay prisiones que nosotros mismos construimos, como la del miedo, por ejemplo, es una prisión muy común en nosotros. El miedo nos impide hacer muchas cosas. El miedo detiene aunque el miedo es algo que Dios puso en nosotros, no como algo que nos aprisione, sino más bien como un instinto de supervivencia. El miedo te permite tener esa
ese instinto que te permite, ese sentido que te permite estar alerta acerca de algunas cosas que pudieran poner en peligro tu vida. Los animales se mueven por instinto y el miedo es una de las cosas que ellos sienten o que ellos perciben en grupos o individualmente y lo utilizan eso para sobrevivir. Me enseñaba un entrenador de perros, amigo mío, me decía, es que los perros ladran no porque sean violentos, sino porque se sienten atacados, se sienten en peligro, y una forma de defenderse es ladrando. Digo, pero cuando tú vas caminando y un perro te ladra, dices que si tú ves al perro y empiezas a sentir temor, ese temor despide un aroma que ellos lo perciben. Y entonces el animal no razona, y eso me pareció interesante. El animal no razona y él no piensa, es que me tiene miedo. El animal no piensa y dice, se siente así porque me tiene miedo. Le voy a decir que no se preocupe, que no le voy a hacer nada, que pase tranquilo. El perro no va a reaccionar así, el perro reacciona por su instinto y entonces él percibe tu miedo y entonces él se defiende porque no sabe si ese miedo es porque lo vas a atacar o porque él está en peligro también, igual que tú, y entonces de alguna manera busca defenderse. Dice, pero cuando tú estás tranquilo, tú te puedes acercar a cualquier perro. Digo, eso sí no te creo. Y me enseñó algunos videos de cómo seres humanos se acercan a un león, por ejemplo, a un cocodrilo, a una pantera negra, y el animal no los ataca. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué crees que no los ataca? Le digo, pues porque los criaron desde chiquitos, es como si fuera su mamá. Digo, no, pero su instinto, cuando tú ves a un león, ¿a poco no te da miedo? Pues sí me daría miedo ver un león. Es impresionante verlo, claro, pero él no, la persona que se acerca no tiene miedo, es alguien fraternal, es alguien que se acerca con confianza y entonces él puede reaccionar de esa misma manera. Digo, sí, pero ellos son entrenados. Digo, me dice este amigo, mientras nosotros pensemos que los animales nos van a atacar porque sí, el animal solo se va a defender porque tú tienes un miedo. Entonces ese instinto del miedo, que bien pudiera ser algo que te ayude a seguir, porque así como el miedo te puede paralizar, como en las películas de terror cuando la chica está siendo perseguida por el villano y la chica se paraliza y grita ¡ay! Y tú desde acá viendo la película, ¡córrele, mensa, córrele! Y la chava nada más grita ¡ay! Y no se mueve. Y uno dice, ya le hubiera dado un caratazo, una patada, le hubiera aventado el palo ahí que tengo en la mano, en lugar de gritar ¡ay! Con el palo aquí en la mano. O con la pistola en la mano y ¡ay! Grita, ¿no? En lugar de dispararle, ¿verdad? Eso hace el miedo, realmente eso paraliza. Pero también el miedo te puede ayudar a sobrevivir. El miedo te puede hacer correr, el miedo te puede hacer reaccionar, el miedo te puede producir tal adrenalina que incluso podría multiplicar tu fuerza para poder defenderte. Y ha habido casos como esos. Sin embargo, el miedo también se vuelve una prisión. Otra cosa que se vuelve una prisión es la vergüenza. La vergüenza a lo que digan los demás, a lo que piensen los demás, a cómo nos miren. Esa vergüenza también paraliza. Y esa vergüenza nos impide hacer muchas cosas. Personas que dicen, oye, te invitaron a la fiesta, sí, pero no tengo que ponerme. ¿Cómo andas desnudo o qué cosa? No, es que no tengo, no, y es que ya la ropa que tengo ya me la dieron. En todas las fiestas es la misma que llevo. Ni se van a acordar, pero no, hay gente que no va por vergüenza. Y eso se vuelve una prisión. ¿Por qué? Porque la vergüenza se vuelve algo que nos detiene, que nos paraliza, que impide que hagamos cosas. En muchas ocasiones, no sé si le pasó a usted en la escuela, cuando iba a la escuela, y de repente el maestro decía, ¿alguna pregunta? Y quizás en una clase anterior tú levantaste la mano, hiciste una pregunta y todos se rieron. La siguiente vez que tienes una pregunta por hacer, ya no levantas la mano, porque todos se van a reír y entonces la vergüenza de que todos se burlen, de ser el hazmerreír de la clase, hace que te quedes con la duda. Y así muchas veces, cuando no solamente en la escuela, cuando nos mandan a hacer algo y no sabemos, sí, yo ya sé cómo. Y vas y lo haces todo mal y dices, ¿por qué lo hiciste mal? No, que ya sabías. Bueno, es que así yo lo hago, ¿no? Porque teníamos la vergüenza de preguntar cómo se hace, porque no queremos pasar por tontos. Entonces la vergüenza también se vuelve una prisión. Pero no le voy a hablar de la prisión del miedo ni de la vergüenza, no, ni de otras más que existen,
como el orgullo, como la soberbia o el enojo. Es una de las prisiones más terribles que no solamente te aprisiona, sino que te roba. No voy a hablar de eso ahora, pero quiero hablar de dos prisiones, o una sola, que está compuesta de dos cosas que nos paralizan y que nos impiden vivir en libertad. Y eso es muy común, no nos damos cuenta, pero es muy común. ¿Y sabe dónde es más común? Cuando nos acercamos a Dios. Cuando queremos buscar de Dios, cuando queremos seguir a Dios, cuando queremos aprender de Él, estas dos prisiones vienen a nosotros. Y tratan de agobiarnos, atraparnos, para que nosotros no podamos ir más hacia adelante, ni podamos crecer espiritualmente. Y lo podemos ver en un ejemplo que nos platica la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Podemos ver cómo el libro de los Hechos se llama Hechos porque son los hechos de los apóstoles. Lo que los apóstoles hicieron, de hecho así usted ve al principio del libro de los Hechos, dice Hechos de los apóstoles. Porque fueron las cosas que los apóstoles hicieron después de que nuestro Señor Jesús fue levantado al cielo por el Padre y que fue llevado en la resurrección al cielo. Entonces se quedaron los apóstoles y continuaron con la encomienda que Dios les dio. Continuar expandiendo el reino de los cielos, continuar predicando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dio esa encomienda: sigan, anuncien, prediquen, ganen a otros, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. Y eso hicieron los apóstoles. Y empezaron a predicar, y fueron uno a uno, en grupo, en pares, iban y predicaban el Evangelio. Y en el capítulo 8 nos cuenta la historia de uno de los discípulos, el apóstol Felipe, que empezó a predicar en la región de Samaria. Y cuando empieza a predicar, resulta que entre los que se acerca un brujo, literal, un brujo, alguien que practicaba la brujería. Y resulta que cuando oye a Felipe y ve los milagros que Felipe hacía, porque Felipe sanaba enfermos, levantaba paralíticos, y ahí andaba Felipe orando, y la gente se sanaba, y la gente creía en Jesús. Y entonces este brujo se emociona. Dice: ¡wow! Yo quiero eso. Y se acerca a Felipe y también confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Haga de cuenta, uno de nosotros, cualquiera, se convierte a Cristo, sigue el Evangelio de Jesús y de hecho se bautiza. Se bautiza en agua y ahí va, siguiendo a Jesús. Y bueno, el mensaje de Jesús, escuchando el mensaje de Jesús y pegado a Felipe. Entonces no se le despegaba a Felipe. Y ahí andaba con Felipe para arriba y para abajo. Imagínense que trae a alguien, a uno de tus peores enemigos, ahora contigo. Porque el brujo era algo contrario a seguir a Dios, a creer en Cristo. Y entonces ahora andaba con él. Y ahí andaba con Felipe, y Felipe oraba por los enfermos y predicaba. Y ahí andaba Simón, así se llamaba este brujo. Y de repente era un hombre, era alguien reconocido en la ciudad, era alguien reconocido en la región, era alguien que tenía la capacidad de engañar a la gente y de timar a la gente, y que se había enriquecido de alguna manera a causa de esas habilidades que él practicaba. Y entonces se convierte a Cristo, sigue a Jesús, empieza a aprender más de Felipe, y de repente Pedro sabe lo que está pasando en Samaria, y Pedro va a la región. Y cuando llega a la región, Pedro dice: vamos a orar por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Porque aunque Felipe los bautizaba en agua, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice: vamos a orar para que reciban el don del Espíritu Santo. Y empiezan a orar por algunos hermanos, y ven que los hermanos que ya habían creído en Cristo reciben al Espíritu Santo, y eso lo ve Simón. Dice: no, lo que hacía Felipe es tremendo. Sanar enfermos, levantar paralíticos, eso era tremendo. Pero esto que Pedro está dando es mayor. Es la fuente de los milagros que Felipe hacía. Es el poder de Dios en él. Y entonces Simón se le ocurre, porque así estaba acostumbrado a conseguir las cosas. Simón se le ocurre decirle a Pedro: oye, ¿cuánto me cuesta recibir eso que tú tienes? Para que cuando yo ore por otros, también les dé el Espíritu Santo. Ya cómo sale el asunto. ¿Cuánto cuesta eso? Y entonces
Pedro se enfurece porque es una ofensa hacia el Espíritu Santo. Porque todo lo que hemos recibido de Dios desde la salvación, la llenura del Espíritu Santo, los dones, los favores, la gracia, todo lo que hemos recibido de parte de Dios ha sido gratis para nosotros. Es decir, a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. Pero no significa que no tiene un precio. Por supuesto que tuvo un precio, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó. Nosotros solo lo hemos recibido gratuitamente. Nosotros hemos recibido gratuitamente eso que Dios nos ha dado. Pero hubo un precio que nosotros no pagamos. ¿Quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo pagó. Y entonces cuando le dicen a Pedro, ¿cuánto sale eso? Simón, muy emocionado, creyendo que podría pagarlo, Pedro se ofende y lo reprende. Vamos a ver cómo le dice Pedro. Ya les platiqué a grandes rasgos la historia. Dice, versículo 17, capítulo 8, versículo 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. Lo que le está diciendo es, te acabaste, mano. Estás acabado. ¿Cómo se te ocurre que este don, porque dice don, que el don del Espíritu Santo tiene un costo, tiene un precio, se puede adquirir con dinero? Cuando dice don, está diciendo regalo. Le está diciendo prácticamente, este regalo que estamos dando no se cobra. No cobramos por él. No, porque se imagina, si Simón recibe ese don y Pedro le dice, ok, vale tanto, por más alto que fuera el precio, Simón logra pagarlo, ¿qué iba a hacer Simón después cuando lo tuviera? Él iba a cobrar por él. Él iba a cobrar, él iba a decir, ok, ya lo tengo, ¿lo quieren? Ok, a mí me costó tanto, cada quien me va a pagar. ¿Lo quieres? Y entonces a cada uno de los que diera, le tendría que cobrar lo que él mismo pagó. Ahora, Pedro se molesta porque las palabras de este hombre están fuera de lugar. Están fuera a pesar de lo que había aprendido cerca de Felipe, no había aprendido lo suficiente como para poder entender que lo que Dios nos ha dado, lo que yo les dije hace un momento, lo que Dios nos ha dado no tiene un costo para nosotros. Tiene un precio, sí tiene un precio, tiene un valor, por supuesto. La vida de nuestro Señor Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nosotros no pagamos nada, sin embargo lo hemos recibido. Y Pedro dice, no nos costó. Y tú estás pidiendo algo, estás ofendiendo a Dios, considerando que cualquiera lo podría conseguir por dinero. Porque cualquiera que se esforzara podría conseguir la salvación por dinero. Podría conseguir los dones del Espíritu Santo por dinero. Podría conseguir la gracia y el favor de Dios por dinero. Por eso cuando aquí en la iglesia se toca el asunto del dinero, pareciera que es algo muy difícil de hablar. Porque pensamos, es que hablar del dinero es hablar de cosas del diablo. En realidad el dinero no es un asunto del diablo. El problema es el amor al dinero. El creer que el dinero te va a resolver la vida. Cuando pensamos de esa manera, estamos confiando más en el dinero que en Dios. Y esa es la actitud de Simón. Simón está confiando en su dinero. Simón está confiando que con su dinero podría conseguir lo que Dios está dando gratuitamente. Quizás Simón usa estas palabras, no lo dice la Biblia, yo quiero imaginarme, ¿por qué a Simón se le ocurre esta idea tan descabellada? Después de ver todo lo que Felipe hace, como sanar enfermos, levantar paralíticos, orar por la salvación de la gente, y la gente salva, y en ningún momento, si dice que estaba pegado a Felipe, el versículo antes usted lo puede leer más después, pero dice que estaba pegado a Felipe y que andaba con Felipe. Yo no me imagino a Simón viendo todos los milagros que hacía Felipe, y Felipe en ningún momento cobró algo. Yo no me imagino a Simón diciendo, uy, este es malo para los negocios. Con esto yo hubiera ganado un montón, porque eso se dedicaba antes, a enriquecerse
a expensas de la necesidad de los demás. Y Felipe está ayudando a la necesidad de los demás, no solamente en su necesidad física trayendo sanidad a sus cuerpos, sino a su necesidad emocional y espiritual trayendo salvación a sus almas. Pero en ningún momento Felipe cobró algo después de todos los milagros que hizo y todo lo que vio Simón. El mismo Simón no tuvo que pagar nada para estar con Felipe y recibir las enseñanzas directas de Felipe o aprender de Felipe lo que hacía, viendo lo que hacía. No dice la Escritura que Felipe en algún momento le haya cobrado algo, ni que Simón le haya querido pagar algo a Felipe. Entonces yo quiero pensar que Simón de alguna manera dice, bueno, la salvación, creer en Jesús, pues no implica tanto mérito, no se notaría. O sea, que tú seas salvo, que tú creas en Cristo, no se nota a primera vista. Si yo los veo en la calle y me los encuentro y no sé que son ustedes cristianos, yo no sabría que ustedes lo son. Hasta escucharlos hablar, hasta platicar con ustedes, o quizás seguirlos a ver a dónde se van a meter los martes a las 7 de la noche. ¿Vale? A ver a dónde van los martes. Pues van a la iglesia antes de cristianos. Podríamos de alguna manera investigar un poquito y me daré cuenta. Entonces, la salvación no era algo que Simón dijera, bueno, esto de la salvación no es muy visible. No me haría notarme entre los demás. Orar por los enfermos y levantar paralíticos, bueno, de alguna manera yo lo hice. Lo que yo practicaba yo lo hice, entonces quizás lo pueda hacer. Pero lo del Espíritu Santo no era algo que él había visto. Porque una de las cosas que suceden cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, una de las cosas, no es todas las cosas, ni es la única cosa que pasa, pero una de las cosas que pasan cuando eres lleno del Espíritu Santo es que empiezas a hablar en lenguas. En unas lenguas que no son tuyas, un idioma que no es tuyo, ni quizás sea de este mundo. A lo mejor sí, a lo mejor no lo sabemos. En el tiempo de Pentecostés fueron dadas lenguas repartidas a los discípulos y hablaban en un idioma que los demás pudieran entender porque venían de otras regiones. Ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 2, no, 3 creo, 2 o 3, no me acuerdo, 2, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces son llenos y empiezan a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando Simón ve que Pedro ora por la gente y empieza a recibir el Espíritu Santo, y entre las cosas que pasan era que eran llenos y que empezaban a hablar en otras lenguas, y algunos quizás caían al piso llorando, quebrantados delante de Dios por la unción y pidiendo perdón a Dios, decidiendo con todo su corazón cambiar. Eso sí era notorio, eso se veía. Y entonces dice Simón, eso sí se ve, eso sí lo quiero. Pero entonces estos apóstoles que vinieron, porque los que estaban orando por eso eran Pedro y Juan, y entonces estos apóstoles que vinieron son diferentes a Felipe, porque ellos traen otra cosa. Y no es que Felipe no lo tuviera, simplemente Felipe no lo había hecho. Y cuando llegan Pedro y Juan lo hacen, y empiezan a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y entonces él se da cuenta y dice, esto sí lo quiero. ¿Con qué intención lo habrá hecho Simón? Quiero meterme un poco en los zapatos de Simón. Quiero pensar que Simón no tenía tan malas intenciones, o que usted que tenía buenas intenciones, pero ahora estaba en una condición distinta. Ya no podía hacer lo que hacía antes. ¿Qué es lo que hacía antes? Brujería. Ya no podía ser brujo. ¿Por qué ya no podía ser brujo? Porque ahora era cristiano. Ya soy cristiano. ¿Y ahora por qué ya no oyes de esta música? Porque ya soy cristiano. ¿Por qué no vas al baile? Porque soy cristiano. ¿Por qué no te emborrachas? Porque soy cristiano. ¿Por qué ya no haces esto? Porque soy cristiano. ¿Por qué ya no dices mentiras? Porque soy cristiano. Y entonces imagínense a Simón diciendo, ya no puedo hacer brujería. Voy a tener que cerrar el negocio. Y de repente ve que los cristianos también hacen algo así como brujería. Bueno, la identificación no es brujería. Pero dice, esto es como lo que yo hacía. Entonces, esto me va a permitir seguir con el negocio. Ya voy a tener que vivir. Ya no voy a ser brujo, pero ahora voy a hacer esto que hacen los apóstoles. Quiero pensar que lo que estaba pensando Simón es que sí estaba queriendo renunciar a su vieja manera de vivir, pero estaba tratando de sustituir lo que antes hacía con algo nuevo, con algo que le permitiera sustituir lo anterior.
O sea, yo no voy a ser brujo, pero la voy a orar por el Espíritu Santo. Quiero imaginarme eso. No estoy diciendo que eso fue, esa es mi imaginación. Así es que déjelo en mi imaginación. Pero quiero pensar que era eso. Ya no va a ser brujo, ya no puede hacer brujería, ya no puede abrir el negocio que abría cotidianamente, donde recibía la gente para hacer brujería con ellos, y de eso vivía. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Cuando alguien decide seguir a Jesús y de repente te encuentras que en Cristo tienes que dejar viejas cosas, viejos hábitos, dice el apóstol Pablo, tu vieja manera de vivir, tienes que renunciar a ella y tienes que ahora caminar con Cristo. Entonces muchos cristianos empiezan a sustituir, tratan de encontrar en el cristianismo algo que sustituya lo que practicaban antes. Si antes escuchaban cierto tipo de música y les gustaba cierto tipo de música, ahora que son cristianos buscan en el cristianismo algún tipo de música que suene igual que aquella. Solo que ahora, en lugar de decir mamacita, infidelidad, borrachera, alcohol, ahora dice Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero el estilo es el mismo. Y entonces tratamos de sustituir ahora con el cristianismo algo que dejamos atrás. No estoy diciendo que la música sí sea mala, no. El problema no es buscar, el problema no es escuchar esa música. El problema es que estoy tratando de sustituir lo que dejé con algo cristiano. Cuando antes quizás teníamos, no sé, éramos afanosos con cualquier cosa, ahora no nos afanamos con esas cosas del pasado, pero nos afanamos con nuevas cosas cristianas. Si por ejemplo antes mi afán era la televisión, no me perdía la telenovela de las 6. Ay, es que a las 6 dejabas cualquier cosa, el mundo se podía caer, pero la telenovela no puedes dejar de verla a las 6 de la tarde. Dices, no, ahora ya no veo telenovelas, ya soy cristiano. Las telenovelas son del diablo. Pero dicen, ¿no? Ya, eso ya no, eso está mal. Y entonces, ahora sustituyen la telenovela, no sé, con la Biblia. Entonces, no, a las 6 tengo que empezar a leer, porque si no leo a las 6, el diablo se me va a aparecer. Y tratan de sustituir una cosa por otra. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que leer la Biblia sea malo, por supuesto que no. Como orar tampoco es malo, como venir a la iglesia tampoco, como cantar alabanzas tampoco lo es, como ayunar, como ofrendar, como lo que sea que hagas ahora en tu vida en Cristo, que antes no hacías. No es malo, de hecho son enseñanzas y es parte de la vida cristiana, de las cosas que tenemos que hacer. El problema es que cuando tratamos de sustituir lo que hacíamos antes por algo nuevo. Y yo creo que eso es lo que le estaba pasando a Simón. No lo dice la Escritura, pero Simón recurre a lo que él conoce. ¿Qué es lo que él sabe? Dinero. Con dinero se resuelve el asunto. Cuando venían y me querían cerrar el negocio los policías, yo les daba una lana y el asunto se arreglaba. Cuando el gobernador de la región se enojaba conmigo porque andaba haciendo brujería, yo les daba una lana y el asunto se arreglaba. Y eso era su estilo de vida. Tan es así que lo refleja cuando se aparece entre Juan. Dice, quiero de eso que ustedes tienen. Quiero de eso. ¿Cuánto cuesta? Y eso es algo que le molesta a Pedro. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Porque piensas que con dinero puedes conseguir el don de Dios. ¿Estaba mal que se le diera una ofrenda a los apóstoles? No. De hecho, así subsistió el ministerio de Pablo y de todos los apóstoles a través de las ofrendas. Así es como se extendía el evangelio. Pedro, Juan, Pablo, Felipe, todos ellos, Andrés, Jacobo, todos ellos tenían que viajar a algún lado y no viajaban de gratis. Tenían que pagar. Llegaban a un lado y tenían que comer, tenían que pagar su hospedaje si no tenían dónde quedarse. Y así era como subsistía el ministerio de los apóstoles, a través de las ofrendas. De hecho, hasta el día de hoy, la iglesia se sostiene a través de las ofrendas. Por eso es que seguimos estando en este lugar, por eso es que seguimos teniendo luz. Hace ratito me di cuenta que muchos vecinos no tienen luz y nosotros sí, fíjate, gracias a Dios. Bueno, no gracias a Dios que ellos no tienen, no, gracias a Dios que nosotros sí tenemos. Pero no estaba mal darle una ofrenda a los apóstoles. El problema estaba en la intención que este hombre tenía.
Y Pedro le hace saber a Simón cuál es el origen de ese pensamiento. El origen de esa manera de pensar era una prisión en la que Simón se encontraba. Y Simón le dice, estás en una prisión. Por eso piensas de esta manera. Por eso actúas de esta forma. Por eso esta decisión tuya de querer comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Vamos a ver cuál es la prisión en la que se encuentra Simón. Primero otra vez el versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿En qué no tiene parte? Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿En cuál asunto? Sí, por eso no podía participar. Pero ¿de qué asunto está hablando Pedro? De la derramación del Espíritu. Exacto, del derramamiento del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo. Le dice Pedro, tú no puedes participar de esto. ¿Por qué? Si es un don, me acabas de decir que es gratis. Y resulta que de lo gratis no puedo participar. Si estaba dispuesto a pagar, porque ahora que sé que es gratis, no puedo participar. Si antes estaba dispuesto a pagar por ello, porque ahora que me dices que no tengo que pagar, me dices que no puedo participar. Y le dice Pedro, porque tu corazón no es recto. Y cuando Pedro le dice su corazón no es recto, no es meramente que Simón no se hubiese arrepentido por completo de su pecado, sino lo que Pedro le está diciendo a Simón, por cierto, su tocayo, casi que es tocayo, porque Pedro antes de ser Pedro se llamaba Simón, y le dice, Pedro, es que tu corazón no es recto. Lo que le está diciendo Pedro a Simón es, tu confianza no está en Dios. Tu confianza está en el dinero. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera, no puedes servir a los señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y entonces eso nos da una lección enorme. Porque cuando nuestra confianza está en el dinero, produce esta prisión de la que vamos a hablar ahora. Cuando nuestra confianza está en lo que tenemos en la bolsa, cuando nuestra confianza está en lo que tenemos en nuestro salario, en nuestro trabajo. He escuchado gente que dice, o le he preguntado, hermano, ¿cómo está? Bien. Oiga, ¿cómo le va? Bien. Pues mire, mientras haya trabajo y salud, todo está bien. Mientras tengamos vida, hay oportunidad de ir a trabajar y estaremos bien. Y yo digo, bueno, a lo mejor tienes trabajo y vida, pero nunca tienes dinero. ¿Trabajas harto? ¿Vives harto? ¿Vives mucho? Pero nunca pasas de una condición. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en eso. Pastor, entonces está mal que digamos que mientras haya salud y trabajo todo está bien. Sí. Sí está mal. Porque estamos poniendo nuestra confianza en nuestra salud. Estamos poniendo nuestra confianza en Él. Cuando nuestra confianza tiene que estar en Dios. Entonces lo correcto sería decir algo así como David, el rey, en el libro de los Salmos, dice, no me apartes de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y con eso yo soy feliz. Y uno puede decir, sí, pero era el rey, lo tenía todo. Pues ¿qué le va a preocupar el dinero? A mí me preocupa el dinero. Tengo que ir a trabajar, pastor, porque si no, no como. Y es más, la Biblia dice que el que no trabaja no come. Pero el Señor no se refiere a eso. El Señor se refiere a poner nuestra confianza en el dinero. Y entonces Simón es descubierto por el apóstol Pedro que su corazón no es recto. Porque quizás en lo que estaba pensando Simón era, híjole, desde que me convertí a Cristo y desde que ando siguiendo a Felipe, el negocio bajó. Los ingresos bajaron. Desde que me volví cristiano, las cosas se pusieron feas económicamente. Necesito buscarle. ¿Qué es lo que decimos? Necesito corregir la chuleta. Y de repente Simón se encuentra y identifica como su chuleta el don del Espíritu Santo. Y dice, aquí está el negocio. Aquí es donde aquí voy a vivir. Y entonces Pedro descubre eso en su corazón y se lo dice, tú no tienes parte de este regalo porque tu corazón no es recto para con Dios.
Porque en lugar de poner tu confianza en Dios, estás poniendo tu confianza en lo que tienes en tu bolsa. Y a veces a nosotros eso nos pasa. Confiamos en lo que tenemos. Y a veces hasta en lo que no tenemos. Ahora que come. Ahora en la quincena. Ahora en la raya. Ahora en la semana. Y confiamos en que cuando llegue ese momento de cobrar, nuestros problemas se van a resolver. Porque tenemos necesidad y tenemos problemas. Y los problemas no se resuelven porque no tenemos dinero, ¿o sí? Y decimos, ay, si yo tuviera dinero, esto sería otra cosa. ¿En qué estamos confiando? En el dinero. Porque sin dinero no lo hacemos. Pero si tuviéramos dinero, sí lo haríamos. Y esa es la prisión que se construye en nuestro corazón. Una prisión que estaba sujetando el corazón de Simón. Uno puede decir, pero no es malo tener dinero. Por supuesto que no es malo tener dinero. Simón lo tenía, pero no tenía un corazón recto delante de Dios. Eso significa que el dinero no lo resuelve. Y que eso significa también que el dinero no nos hace tener un corazón recto delante de Dios. Y entonces yo entiendo que primero hay que tener un corazón recto delante de Dios. Salir de esa prisión que construye el dinero alrededor nuestro, haciéndonos creer que a través del dinero, lo tengamos o no lo tengamos, vivamos con dinero o vivamos sin dinero, podemos cambiar nuestra vida. No es el dinero el que va a hacer la diferencia. No es cuánto tienes lo que va a hacer la diferencia. Es tu confianza en Dios. Me encanta que Pedro le dice a Simón, es el don del Espíritu Santo, es el regalo. Lo que hemos recibido, todo lo que hemos recibido de parte de Dios es un regalo, hermano. Hermano, es un regalo que Dios te ha dado. No te lo merecías, porque dice la Biblia que no nos lo merecíamos. Sin embargo, nos lo dieron. Y hoy lo tenemos. Entonces lo que sigue en nosotros es alinear nuestro corazón de manera que sea un corazón recto para con Dios, dice Pedro. ¿Para qué? Para Dios. Ahí con Él es donde yo me tengo que alinear. No con el dinero. No dependiendo de lo que tengo o de lo que no tengo. Sino mi confianza tiene que estar en Dios. Porque si no, entonces se crea una prisión alrededor nuestro que nos impide recibir el don de Dios, el regalo de Dios. Esta prisión es como si viviéramos encarcelados. Imagínense que esta es la prisión. Y de repente Julio viene y me da un regalo. Y me dice, mira, te traigo un regalo. ¡Oh, lo que siempre quise! No sé, lo que usted quiere. Y dice, aquí te lo dejo. Y digo, sí, déjalo, ahorita lo tomo. Y yo no me doy cuenta que estoy en prisión. Entonces me lo deja de aquel lado de la prisión. Entonces cuando yo ando por acá, ya voy por mi regalo. Y me acuerdo que cuando quiero tomarlo, no puedo tomarlo. ¿Por qué no puedo tomarlo? Porque estoy de este lado de la prisión. Y al no poderlo tomar, al no poder alcanzar el regalo de Dios, cualquiera que éste sea, llámese un don, llámese una sanidad, llámese un milagro, llámese la salvación o nuestra prosperidad, no lo vamos a poder alcanzar porque estamos en esta prisión, por causa de que nuestro corazón no es recto para con Dios, sino que está confiando en lo que tengo. Otra vez, estoy en la prisión, estos son los barrotes, yo estoy en la prisión y estoy en mi necesidad. Mientras tengo dinero, ni me acuerdo del regalo. Y más, y Julio me dijo, mira, te lo manda Dios. Aquí te lo dejo. Esto es de Dios para ti. Ah, sí, déjame, ahorita no tengo tiempo de atender el regalo de Dios. Tengo muchas cosas que hacer, tengo trabajo, tengo hijos, familia, qué hacer. Dios sabe. Señor, ahí déjame el regalo. Yo voy en mi apuración, en mi afán, en mis deberes, mis quehaceres, mientras mi provisión, mi sustento, sea constante, esté ahí. Pero cuando me falte, ¡ay, Dios, ayúdame! ¡Ah, mi regalo! ¡Ay, voy por mi regalo! Y cuando quiero tomarlo, no puedo tomarlo. Porque antes mi corazón ni siquiera tomó el tiempo para mirar el don, el regalo que Dios me estaba dando.
Porque estaba tan afanado, tan apurado, tan ocupado con mis deberes, con mis quehaceres, con mis necesidades. Y además mi trabajo, que es mi provisión, que suple mi necesidad, no tenía tiempo para Dios. Pero ahora que mi necesidad o mi provisión se acabó, o mi trabajo se terminó, o mi quincena se me terminó, o mi raya se me acabó, entonces ahora sí me acuerdo de Dios. Ay, Dios mío, ayúdame, mi regalo, por favor, ojalá sea dinero, ojalá sea dinero, ojalá sea dinero. Y quiero abrir mi regalo, pero no puedo ni siquiera tomarlo. Es lo que le dice Pedro a Simón. No tienes parte ni suerte, no puedes participar del regalo, no puedes participar del don de Dios, que es el Espíritu Santo, no puedes participar de él, porque tu corazón no es recto. Yo no pudiera decir, híjole, te voy a echar una sal, pobrecito. No, Pedro le dice, aquí te va la solución. Perdón, aquí te va la solución, Simón. Dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Qué le dice? Arrepiéntete y ruega a Dios. ¿De qué le dice? ¿De que se arrepienta? De su maldad. Oiga, parecieran palabras inocentes. Decir, ¿y cómo cuánto cuesta ese don? Parece palabras inocentes, pero Pedro dice, eso es maldad que está en tu corazón. Y esa es la presión de la que a veces no nos damos cuenta. Cuando hay una maldad en nuestro corazón, cuando hay una desviación, cuando nuestro corazón no es recto para con Dios, sino que ponemos nuestra atención en 1000 cosas, menos en Dios. Y confiamos en 1000 cosas, incluso a veces confiamos hasta en la comadre. No, de este problema solo la comadre, ella nos puede ayudar. Vamos a ver a la comadre antes de ver a Dios. Cuando el primero que tenemos que ver es a Dios. Esa es la maldad del corazón. ¿Sabe? Esa maldad tiene que ver con la idolatría. No lo dice ahí, pero tiene que ver con la idolatría. Porque cuando cualquier cosa trata de sustituir a Dios, se llama idolatría. Llámese como se llame. Llámese un ídolo de plata, bronce, cal, yeso, lo que sea. O llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia, llámense amigos, cualquier cosa que trate de ocupar el lugar de Dios es idolatría. Y eso produce maldad. Y si Pedro le dice a Simón, arrepiéntete de esta maldad que está en ti. Arrepiéntete. Y ruega a Dios. Primero dice ¿qué? Porque no dice primero, ruega a Dios y luego arrepiéntete. No. Porque para que yo pueda rogar a Dios y pedir a Dios, yo tengo que haberme arrepentido primero de mis pecados. Ese es el camino. Primero me arrepiento. Una vez que me arrepiento y pido perdón a Dios por lo que hice mal, entonces tengo oportunidad de acercarme a Dios y rogarle. Y entonces dice Pedro, le dice a Simón, arrepiéntete de esta maldad que está en tu corazón, que está en ti, y ruega a Dios. Y lo que le dice después es para meterle un susto. Dice después, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, a lo mejor y Dios te perdona. Yo no te puedo decir que Dios te va a perdonar, pero a lo mejor, quizás Dios te perdona. Porque lo que generalmente decimos es, arrepiéntete y Dios te perdona. Y entonces dice uno, mira, si Dios me perdona, pues me arrepiento luego. Al cabo Dios siempre me perdona. Esa es la mayoría de los pensamientos. No importa, luego le pido. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Y muchos cristianos piensan, mucha gente que cree en Dios, piensa que le puede pedir perdón a Dios. Y cualquiera. Bueno, sí es cierto. Pero ya lo tomamos a la ligera. Ya no nos importa fallarle a Dios porque, total, Dios siempre te va a perdonar. Pero aquí en este momento, y no te estoy diciendo que no es cierto, el problema es la actitud del corazón cuando menospreciamos el perdón de Dios y lo tomamos tan a la ligera. Por eso digo que Pedro trata de meterle un susto a Simón diciéndole, y quizás. No está diciendo Pedro que no lo vaya a perdonar, pero es una forma de meterle miedo, como diciendo, tienes que arrepentirte de todo tu corazón para que Dios te perdone. Y quizás Dios te perdone. Porque dice Pedro,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Ya vio cómo eso produce una prisión? Y la prisión es una prisión de maldad, que ya hablamos de esa maldad, es esa desviación de querer confiar en mil cosas antes que en Dios. Esa maldad que nos hace volvernos idólatras sin querer serlo, no es porque queramos ser, pero estamos tratando de sustituir a Dios. Hay un pasaje en el libro de Éxodo cuando Moisés le dice al pueblo: prepárense, vamos a ayunar. Vamos a ayunar porque Dios va a hacer maravillas con nosotros. Dios nos está esperando ahí en el cerro. Estaban a la falda del cerro, a la orilla del cerro. Y dice: aquí vamos a acampar, aquí Dios quiere que acampemos. Dios está ahí en ese cerro que está ahí arriba. Ahí vamos a subir a ver a Dios. Nos vamos a encontrar todo el pueblo. Vamos a subir al cerro y nos vamos a encontrar con Dios. Así es que vamos a ayunar todos. Vamos a arrepentirnos de nuestro pecado. Vamos a santificarnos durante estos días. Y vamos a pedirle perdón a Dios para que en tal día, cuando subamos a ver a Dios, Dios hable en nuestro corazón. Y el pueblo bien contento dice: wow, vamos a ver a Dios, vamos a encontrarnos con Él. Y se ponen a ayunar y empiezan a orar y le piden perdón a Dios. Y al momento de pedirle perdón a Dios, ellos son perdonados. Pero cuando llega el momento de subir al cerro, no quisieron subir. Llega el momento de encontrarse con Dios y le dicen a Moisés: Moisés, ¿y si mejor subes tú? Mejor sube tú porque, mira, ya vimos que el cerro, porque el cerro se empezó a poner una nube sobre el cerro. Y el cerro empieza a tronar. Y empieza a verse rayos que caían sobre el cerro. Y el cerro empieza a temblar. Y el pueblo nada más veía desde abajo cómo pasaba todo eso en el cerro. Y dicen: no, creo que eso se va a poner feo ahí arriba. Y le dicen a Moisés: mejor sube tú. Lo que no entendían ellos es que también Dios estaba preparando el ambiente para que ellos subieran. Estaba limpiando el lugar, estaba limpiando los aires para que cuando ellos subieran pudieran tener un encuentro con Dios. Dios los estaba esperando en ese cerro, en ese monte. Bueno, yo digo cerro, pero era un monte. Y los estaba esperando ahí. Porque pensamos en el cerro y pensamos en el cerro del elefante. En México, muy chiquito, no era un monte más grande que un cerro. Y dice que estaban en el monte y cuando llegan a subir, el pueblo decide no subir. Le dice a Moisés: mejor sube tú. Y ya nos platicas cómo te fue. Y Moisés sube, Moisés le pregunta a Dios y dice: Dios, bueno, está bien, sube tú. Y Moisés sube, y cuando sube Moisés, se acompaña de Josué, y sube Moisés hasta la punta del monte, y se pierde en la nube oscura que rodeaba el cerro, y nada más se veía cómo tronaba, y el pueblo se quedó: híjole, si ya se echó Moisés. Y empezaron a tener miedo. Pasaron 40 días, y Moisés no bajaba. Dijeron: no, ya, no tiene sentido. Y empiezan a presionar a Aarón, el hermano de Moisés, y dicen: mira, se me hace que Moisés ya está, se fue. Ya se olvidó de nosotros, ya Dios ya se lo llevó, y nosotros aquí esperándole. ¿Por qué no mejor nos haces un becerro de oro para que lo adoremos? Porque no conocemos ni a Dios. No sabemos ni cómo es. Mejor haznos un becerro de oro y aquí lo adoramos, y que sea nuestro Dios. Esa maldad del corazón provocó que Dios destruyera una gran parte del pueblo, a los que provocaron esta maldad. Se abrió la tierra y se destruyó. Porque empezaron a poner sus ojos en el becerro. En el becerro de oro que ellos mismos hicieron. Porque era más fácil para ellos creer en algo que pudieran ver que en algo que no pudieran ver. Pero no Dios les dio la oportunidad de acercarse. No Dios les dijo: vengan y acérquense a mí. No Dios les dijo: vengan y adórenme. Vamos a conocernos cara a cara aquí en el monte. Vamos a vernos las caras y vamos a conocernos, y ustedes me van a conocer a mí, yo los voy a conocer a ustedes tal cual son, y entonces vamos a tener una comunión. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Eso es lo que Dios le había dicho a la nación. Y cuando llegó la oportunidad de conocerlo, ¿qué dijeron? No. Mejor nos hacemos un becerro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando Dios dice: acércate a mí, yo tengo respuesta para tu necesidad.
Acércate a mí, yo te voy a cambiar. Acércate a mí, yo voy a transformarte, yo voy a sanarte, yo voy a restaurarte, yo voy a bendecirte. Acércate a mí. Dice Deuteronomio que nosotros le vamos a buscar de todo nuestro corazón. En Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 27. Dice la Biblia que nosotros debemos de buscarle con todo nuestro corazón. Y entonces Él oirá desde los cielos. Y a veces ponemos nuestra confianza en las cosas terrenales más que en las espirituales. Porque las terrenales son las que vemos. Son las que pensamos que nos van a solucionar los problemas. Pero no es así. Porque cuando se te termine eso, cuando se te acabe eso, ¿en quién vas a confiar? Y Dios dice, primero confía en mí. Y entonces vendrá lo material. Así lo dijo el Señor Jesús. Pongan sus ojos en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El problema de Simón es que estaba encarcelado en una prisión de maldad. Ya vimos esa maldad que hace que volteemos nuestros ojos hacia las cosas terrenales, como la nación de Israel lo hizo, volteando sus ojos hacia un becerro de oro antes de confiar en Dios. Imagínense qué terrible que Dios está en el cerro, en el monte Sinaí. El monte está humeando, está temblando allí. Moisés recibiendo los mandamientos de parte de Dios, escribiendo las enseñanzas, escribiendo la ley. Ahí Dios está dictándole a Moisés todo lo que el pueblo tiene que hacer ahora. Y de repente Dios le dice a Moisés, baja a ver al pueblo, porque ya se hicieron mi ídolo. Y cuando Moisés baja, se enoja Moisés. Y se enoja tanto que arroja las tablas de la ley al suelo y la toma. Porque ahora el pueblo dice, ¿no pudieron esperarse? ¿No están viendo cómo está el monte? Y ustedes aquí adorando su becerro. Y cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para que Él cambie nuestras vidas, corremos a las cosas terrenales, a nuestros afanes, a suplir nuestras necesidades por nosotros mismos antes que confiar en Dios. Y no estoy diciendo que no trabajemos, por supuesto que trabajar. No estoy diciendo que no nos esforcemos, que no seamos buenos trabajadores, que no optimicemos nuestro dinero, que no ahorremos, que no invirtamos. No. Claro lo que tenemos que hacer, pero no puesta nuestra confianza en eso, sino puesta nuestra confianza en Dios. Y saber que no es lo que tienes, ni lo que tendrás, sino que es Dios obrando a través de eso para bendecirte. Amén. Y le dice que su prisión es de maldad y de la otra cosa que hiel de amargura, doble amargura, porque la hiel representa amargura. Pero dice una de las traducciones que la hiel es algo así como una preparación de alguna sustancia, generalmente mirra, por ejemplo, era una de las cosas que se usaban para hacer una combinación amargosa, pero que si se combinaba en exceso o mal combinada, podría ser veneno. Entonces a mí me hace pensar cuando dice amargura de hiel, les dice doble amargura, o hiel de amargura, es doble amargura, me está haciendo pensar más bien que es un veneno que amarga tu vida. ¿Y no le ha pasado que cuando no tiene dinero se amarga? Ay, como quisiera ser hijo de Carlos Slim. Al menos nada más para heredar los millones. ¿No nos amarga el no tener dinero? Esa es la presión. ¿Por qué nos amarga tanto no tener dinero? ¿Por qué nos enoja tanto no tener dinero? Porque como usted dice, están nuestras cosas puestas en eso. Nuestra confianza está en eso. Si yo traigo dinero, que me inviten a donde quieran. Ahora sí traigo para pagar. Ahora nadie me paga. Ahora sí traigo. Pero cuando no traigo, hasta nos escondemos. No, que no me hablen. Oye, te viene a buscar. No va a querer que vaya con él, pero no traigo ni para el pasaje. Cuando recién entré a trabajar ahí donde estamos ahora, ya tengo 22 años trabajando ahí. Y cuando recién entré a trabajar, los primeros 3 meses no te pagan.
porque tienes que entrar a la nómina y tienes que entrar en facturación y luego, entonces durante 3 meses no te pagan. Y entonces yo estaba pobre de por sí, no entré a trabajar por gusto, entré a trabajar por necesidad. Y no me pagaban, y solamente sobrevivíamos con lo que le pagaban a Ceci, que por cierto todavía no era mi esposa, era mi novia, pero ella me invitaba, decía, ten para tu pasaje, ten para el boleto del metro. Ella me compraba mi abono, el famoso abono del metro, que servía para el trolebús y para el Ruta 100 y para el metro, bueno, ya no era Ruta 100, pero que servía para el camión, para el trole y para el metro. Ella me lo compraba. Decía, ten, pues para que te muevas. Y pues ya iba yo con ese y me venía a trabajar. Y yo salía de la casa a las 5 de la mañana y llegaba a la casa a las 7 de la noche. Porque vivíamos hasta la Magdalena Contreras, no vivía yo aquí en Valle. Y pues me hacía un montón de tiempo para llegar a trabajar. Y como no traía dinero, entonces tenía que venirme con tiempo suficiente para tomar el camión que me salía barato, que me alcanzara. Pero no me traía dinero para comer aquí en trabajar, ni siquiera me traía algo para comer, ¿no? Si comía algo era hasta las 7 de la noche que llegaba a la casa, y lo que hubiera, y si había, y si no había, pues ni modo, así me venía. Entonces yo no comía, y cuando recién entré, pues había 2 compañeras ahí que muy amables me recibían, no, oye, pues bienvenido, y que trataron de ser amables conmigo, para darme, para que yo pudiera entrar en el ambiente del trabajo. Y entonces todos los días pasaban por mí como eso de las 10 de la mañana y decían, ¿sabes qué vamos a desayunar? Digo, no, gracias, yo ya desayuné. Como a las 2 de la tarde pasaban, oye, ¿no vas a comer? No, ya desayuné, ya comí. Y todo eso se los decía porque no traía dinero. Y había veces en que mejor le ponía llave en mi oficina y decía, para que no me encuentren. Que no me vengan a decirlo porque ya me daba pena, porque además les mentía, porque ni había desayunado y ni había comido. Pero yo no quería ir con ellas porque había que pagar, porque la primera vez que fueron por mí, el primer día que fueron por mí, me dijeron, vente, te invitamos a desayunar. Y cuando dicen te invitamos, pues es que ellos van a pagar, ¿no? O sea, si te invitan, pues el que invita paga, ¿o no? Se supone que así es. Entonces yo así me la sabía, pero no sabía que en este ámbito de trabajo no, te invitan a que les hagas compañía, no a que ellos van a pagar. Entonces fui y yo solamente traía lo del pasaje justo. Y entonces dije, bueno, voy a comerme algo y pues que hasta donde me alcance por si ellas no pagan. Yo ya iba pensando por si ellas no pagan. Y sí, que no pagan. Así es que el primer camión que era de aquí, de la autopista a la Zaragoza, me lo fui de Ray. Y Ray, es que no tengo dinero. Y pues ya que me veía cara de pobre, pues ya me llevaron a Zaragoza y ya con mi abono del metro, pues ya pude llegar a casa. Pero me hice 2 horas más de lo que me levantaba. Llegué a mi casa a las 9 de la noche. Dije, no me la vuelven a hacer. Mañana que me inviten otra vez a desayunar, no voy. Porque no, me voy a quedar sin mi dinero. No me va a alcanzar. Y así fue durante 3 meses. Y cuando ya cobré, porque todos esos meses te lo acumulan todo. Y te lo pagan todo junto. Entonces, pues ya cuando cobré, dije, voy a cobrar y ahora sí les voy a invitar para que sepan lo que es invitar. Llegó el día que iba a cobrar, me lo retrasaron todavía una quincena más, así es que me juntaron el aguinaldo, me juntaron las quincenas de diciembre y en enero cobré. Y cuando yo cobré en enero, dije, ahora sí, tengo dinero. Y yo decía, ahora sí, con este dinero voy a hacer lo que se me haga. Ahora voy a invitar, voy a presumir que tengo. Me aceptaron. Me lo quitaron todo. Y entonces aprendí, desde aquel entonces hasta hoy, que mi confianza no tiene que estar en lo que tengo. Mi confianza tiene que estar en Dios. Y cada vez, y era un montón de dinero. Era un montón de dinero. Bueno, en aquel tiempo era mucho, eran 3 meses de trabajo, más mi aguinaldo, más mi bono, más lo que me habían dado extra, más mi compensación y todo. Yo estaba feliz con ese dinero. De hecho,
ese dinero, parte de ese dinero, gran parte de ese dinero lo debíamos, porque ya nos habíamos casado José y yo pedí prestado para pagar la boda y las cosas que compramos, y con ese dinero cuando lo recibamos, pues íbamos a pagar todas esas deudas que habíamos adquirido para el matrimonio. Cuando llegue el dinero, por poner mi confianza en el dinero, lo perdí. Así es de traicionero el dinero. Y no sabe cómo me amargué. Viví amargado por los siguientes 2-3 años, culpando a esos delincuentes que me habían robado y que me habían quitado la felicidad. Y así es como pensamos que el dinero es la felicidad. Hasta que el Señor habló a mi corazón en diciembre que yo iba a recibir el aguinaldo. Y me dice mi esposa, yo le dije a mi esposa, vamos a hacer planes, vamos a hacer con el dinero, que vamos a irnos de vacaciones. Y mi esposa me dijo, no, mejor nos esperamos, ¿no? Ya que lo tengamos en la mano, ya hacemos plan. Y pues, de una vez, ¿no? Yo me senté una noche y me puse a hacer planes, y estaba haciendo yo mis planes. Y el Señor me recordó cuando me habían robado el dinero. Y puso en mi corazón, ¿en quién confías? ¿En mí o en el dinero que vas a recibir? Y dije, pues en ti. Y me dijo, sal de tu prisión. Perdona a esos ladrones. Perdona a aquellos que te robaron. Aquellos que dices que te quitaron la felicidad. Perdónalos. Yo le platico como con chiste que me robaron el dinero. Pero cuando yo lo platicaba con un enojo. Y yo decía, nada más que lo vea, y los voy a reconocer. Y sí, levanté mi acta al Ministerio Público y te hice mis descripciones, porque además no solamente me robaron el dinero, me robaron también la mochila con cosas del trabajo. Y entonces era importante que levantara yo el acta, para que quedara sentado que me lo habían robado. Entonces, esa lección, ese diciembre, yo aprendí a no confiar más en el dinero. Y eso hizo que esa barrera, que esa prisión de amargura, con la que a veces vivimos sin dinero, se cayera. Y entonces me encuentro que unos pasitos más adelante está el don de Dios. Está el regalo de lo que Dios quiere hacer por ti. Y cuando tú dices, ahora en la quincena, Dios dice, no necesito la quincena para bendecirte. Ahora con la raya, no necesito la raya para bendecirte. Ahora con la tanda, porque antes nos metíamos en tandas también nosotros. Ahora con la tanda te voy a ver. Yo decía, voy a hacer esto y lo otro, y llegaba a la tanda y no hacía nada. Pero él dijo, no necesitas una tanda para que yo te bendiga. No necesitas eso, me necesitas a mí. Y eso es lo que Dios le dice a Simón a través de Pedro. Tu corazón está prisionero. Necesitas arrepentirte y rogar a Dios para salir de esa prisión. De maldad primero, donde confías en muchas cosas menos en Dios, y de esa amargura que produce no tener lo que quieres, porque a veces no tenerlo nos amarga. Ay, si yo tuviera ese carro. Ay, si yo tuviera ese dinero. Ay, si yo tuviera ese negocio. Ay, sí. Y eso nos amarga. Cuando Dios dice, puedes tenerlo. Puedes tenerlo. Pero además, si no lo tienes, no pasa nada. Tú seguirás siendo tú. Y yo te seguiré amando a ti. Y seré siendo tu Dios. Pero tenemos que salir de esa prisión. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar que Dios nos ayude a salir de esa prisión. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy conocieron una verdad que los hace libres. Entender que esa amargura es una prisión. No te quejes de lo que no tienes. Ay, si yo tuviera. Estoy seguro que aunque lo tuvieras, no cambiaría tu situación. Pero si cambia tu corazón, y tu corazón se alinee a Dios, aunque no lo tengas, puedes hacer lo que quieras. Puedes ser verdaderamente libre. Alguien le preguntó a Steve Jobs, le dijo, cuando usted inició tu gran compañía de computadoras, seguramente tenía mucho dinero. Y dijo, no tenía nada. Cuando empecé, estaba en la ruina.
Cuando lo corrieron, que ya había levantado su empresa multimillonaria y lo corrieron, volvió a la ruina. Y entonces alguien le dijo, no, ya va a fracasar este hombre. Y él dice, no, me recordé que antes tampoco lo tenía. Y construí lo que construí. Así es que volvió a empezar. Y volvió a ganar, a comprar la compañía que él mismo había construido. Entonces, no es lo que tenemos lo que hace la diferencia. Es la capacidad de decir, yo puedo. Y dice la Biblia, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza del día de hoy. Te pedimos, Señor, que traigas libertad a nuestras vidas. No queremos estar atrapados en esa prisión de amargura, de hiel amarga, de ese veneno que amarga nuestro espíritu, que amarga nuestra alma. Queremos ser completamente libres porque no dependemos de nada ni de nadie, solamente de ti. Así es que, Señor, desarraiga de nuestro corazón toda maldad que nos aleja de ti, toda idolatría, toda confusión, toda dependencia de las cosas que nos alejan de ti. Hoy, Señor, estamos conscientes que te necesitamos y que eres tú, Señor, el único que puede hacer la diferencia. Y que el don que tienes para nosotros está ahí y está preparado para nosotros, para que nosotros hagamos y vivamos conforme a tu perfecto plan y a tu diseño. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a entender con sabiduría que necesitamos de ti y poder renunciar a toda atadura, a toda prisión, a toda condenación que nos aleja de ti. En el nombre poderoso de Jesús, límpianos de toda maldad. Rogamos a ti, Señor, que quites esta prisión que nos rodea y que podamos alinear nuestro corazón a ti, Señor, y acercarnos a ti en el nombre de Cristo Jesús.